Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bien, vamos a hablar sobre el tema de la productividad total de los factores. Este tema parece bastante ajeno, parece que nunca lo hemos estudiado o nunca lo hemos visto, no tiene nada que ver con lo que, con todo el contenido que hemos venido tratando en estos días. Y no es del todo cierto. ¿Sabes por qué? Mira, primero, te voy a presentar una función Cobb-Douglas, la típica, la que tú conoces, ¿verdad? Donde tú tienes eh, tu nivel de producción total. Recuerda que eso significa tu producción, tu PBI, o también significa tu nivel de ingreso. Este Y recuerda que significa tres cosas. Significa lo que es tu nivel de producción, también significa lo que es tu PBI y también significa lo que viene a ser tu nivel de ingresos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les iba comentando, nuestro nivel de producción o lo que nosotros producimos dependen de tres, prácticamente, tres variables. Primero viene a ser la tecnología principalmente, luego viene a ser el capital y luego viene a ser el número de trabajadores, donde en Solo estos presentan retornos a escala constante, por eso tienen estos exponentes. Si tú sumas ambos exponentes, te da uno. Eso significa un retorno a escala constante. Bueno, ¿esto para qué, José? ¿Con qué objetivo? Que te estoy recordando que tu nivel de producción, mira, depende de tu nivel de tecnología, de tu nivel de capital y de tu nivel de trabajo. Y es que nosotros vamos a hacer algunos breves ajustes. ¿Qué ajustes? Nosotros podemos aplicar a esto logaritmos y derivadas y podría explicarte todos los conceptos, pero al final ¿a qué se va a llegar? Se va a llegar a lo siguiente. Si todo esto nosotros lo ponemos en variaciones, ¿cómo va a terminar? José, si tú lo pones en variaciones, va a quedar de la siguiente manera. En la variación de tu nivel de producción viene a ser igual a la variación de tu tecnología más qué, más la variación. Una multiplicación siempre es una suma de las variaciones, ¿ya? Aquí te podría poner tranquilamente lo que es la variación del capital, porque este exponente va a terminar bajando. Y al igual que aquí arriba, te podría poner, por ejemplo, más lo que viene a ser uno menos alfa, la variación del número de trabajadores. O sea, esto sería en sí la definición, metiéndole logaritmos y derivadas y llegarías a esta conclusión. Y es una conclusión meramente matemática. Pero para arreglar o simplificar la vida, porque lo que más importa es el análisis de fondo que ver números, lo podemos ver también así, obviando esas variaciones, ¿no? Obviando lo que vienen a ser el delta, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente representa la participación que tienen estos factores dentro del nivel de producción. Pero no tiene mucho, o sea, no tiene mucho vínculo porque al final lo que nos importa es esto, muchachos. Al final lo que nos va a importar es esto, notar lo siguiente, que nuestro nivel de producción depende de tres cosas. Uno, lo que viene a ser la tecnología, otro, el nivel del capital y otro, el nivel de trabajadores. Te lo explico. Lo único que está pasando es que si tú aumentas más capital, entonces va a aumentar lo que viene a ser tu nivel de producción. Eso lo hemos puesto en variaciones. Lo mismo que tú has visto arriba en multiplicaciones, ahora solo lo estamos poniendo en variaciones. Ya, ¿y esto para qué me sirve? Te cuento, mira. En las economías se decía lo siguiente. En las economías, los grandes presidentes planeaban lo siguiente, antes de que llegue el modelo de Solow, ¿no? Decían, por ejemplo, si yo hago crecer un 10% mi capital, y también hago crecer lo que viene a ser mi número de trabajadores, mi mercado laboral, el mercado laboral, porque eso representa el L prácticamente, lo hago crecer en 20%. Entonces el presidente decía, hasta aquí que estoy modificando, estoy haciendo crecer mis factores, mis insumos de producción. Estos se le conocen como los insumos de producción, ¿ya? Entonces, el presidente decía, oye, ¿sabes qué? Si hago crecer ambos, en consecuencia, mi, mi variación de producción sería del 30%. Eso es lo que él esperaba. Pero ¿qué es lo que sucedía? Como su pueblo había caído en una gran crisis, como su pueblo estaba muy marcado por un montón de situaciones, y ahora estaba resurgiendo el pueblo, estaba teniendo una época eh, relativamente de crecimiento alto, ¿no? Entonces, el pueblo, muchachos, luego del presidente haber cambiado los factores en estas variaciones, aquí un 10% y al otro lado un 20%, la variación de la producción no fue 30%, sino fue del 50%, o bueno, del 60%. Nadie podía explicar
¿por qué está sucediendo esto? Si es que estamos cambiando mi número de trabajadores en 20, mi capital lo estamos cambiando en 10%. Entonces, no tiene sentido que la variación de mi nivel de producción sea en 60%. Entonces llegó el querido Solow y sus chiquititas, como tú lo conoces. Entonces Solow dijo, aguanta, la economía no solo se basa en únicamente cambiar los insumos de producción, porque si tú recuerdas, en economía hay insumos de producción. Esto lo he visto en economía uno. Los insumos de producción son dos, muchachos. Vienen a ser lo que es el capital y vienen a ser lo que es el... Solo decía que no todo se basa en lo que estos amiguitos nos brindan. Si no, o sea, si tú cambias 10% uno y el otro 20%, entonces no nos va a brindar el nivel de producción un 30%. La gente, a medida que es productiva, mientras las instituciones sean buenas, mientras se aprovechen de forma eficiente estos recursos que tenemos, el nivel de producción va a ser mucho mayor de lo que nosotros hemos planteado solo con los insumos de producción. Entonces, aquí tú ibas a crecer un 30%. Y a esto, muchachos, se le conoce como que tu gente está chambeando, es el esfuerzo de toda tu gente y por eso algunos lo conocen como el efecto transpiración. Transpiración. Porque esto es lo que están transpirando, ¿no? Esto es lo que se están esforzando, esto es lo que están sacando así a puño limpio, todos están sacando la mugre, eso representa cuando tu variación de capital y tu variación de L, eso se le conoce como el efecto transpiración, es lo que se puede ver. Pero aparte de eso, al uno chambear, chicos, no solo uno logra ver sus gotas de sudor y si quieres relacionarlo con ello, ¿no? Porque eso es el L y con el capital, que ahí tú ves a los trabajadores dándole día y noche trabajando. No, aparte de eso, hay un factor adicional, eso lo dijo, ¿no? Dependiendo qué tan cómodos se sientan los insumos de producción, entonces ellos se pueden inspirar. Imagínate que su familia de un trabajador esté en buenas condiciones de salud, él trabajando le va a brindar una mayor prosperidad a todo su hogar, entonces solo decía, ¿sabes qué? Hay un efecto del cual nos estamos olvidando. Si tú tienes lo que es 60%, has medido que es tu producción, eso sí se puede medir. Esto también se puede medir. ¿Cuánto está cambiando tu capital? También se puede medir porque tú lo estás modificando, ¿no? En tu economía se puede ver con datos y esto también se puede medir, el número de trabajadores. Pero este amiguito no se podía medir. Entonces, ¿nosotros podemos calcularlo con esos datos? Sí. Si es que nosotros sabemos que esto es 30% y esto es 60%, o te lo voy a poner, por ejemplo, 70%, entonces esto, muchachos, vendría a ser 40%. Y este 40%, si tú te das cuenta cómo lo hemos hallado, José, lo único que hemos hecho a este nivel de producción que teníamos, le hemos restado todo. Es decir, hemos hecho una resta para poder hallar este numerito. Y por eso este amiguito de aquí se le conoce como el residuo de Solow porque tú lo hayas por medio de un residuo, no restando. O sea, no lo encuentras en la realidad, no hay datos tangibles que te permitan decir cuánto ha variado tu productividad de los factores. Esto representa a tu productividad de los factores, ¿ya? Esto de aquí, la variación de A, que tú lo conocías como tecnología, representa la productividad de tus factores, y esto viene a ser lo mismo que también el residuo de Solow. Pero ya hablando de efectos, José, si este era mi efecto transpiración, entonces tú me estabas comentando mientras el trabajador tenga mayor motivos para seguir chambeando y vea que hay buenas instituciones y vea que hay buena educación, o sea, es todo espectacular. Entonces lo que va a suceder es que ellos se van a terminar motivando y por eso a este efecto se le conoce como el efecto inspiración. ¿Sí? El efecto inspiración. Porque tú inspirándote y transpirando vas a poder hallar cuánto está creciendo tu economía. ¿Se entiende? Entonces, aquí hay dos efectos. En principio, quiero que recuerdes lo que tú ya sabías. Esto no es nada nuevo para ti, no te lo que es. Entonces, esto tú ya lo conocías. José, mi producción depende de mi tecnología, lo que era, más mi variación de capital, bueno, el número de trabajadores, ¿no? Lo único que hemos hecho es lo hemos puesto en variaciones, nada más. Ahora, en el momento de nosotros ponerlo en variaciones, te estoy especificando que la economía, lo que sucede es que sus factores, imagínate que solo estén creciendo en 30%, o sea, la acumulación de factores, pero tú estás viendo que tu crecimiento está en 70. Solow salió y dijo, oye, hay que restarlo, pues. Esa diferencia que tenemos se le conoce como el residuo de Solow y también lo conocen como el efecto inspiración, porque eso va a depender de qué tan cómodos se sientan tus factores, qué tan productivos van a ser. Por eso se le conoce como la productividad total de los factores.
La productividad total de quiénes, de los factores. ¿Y cuáles son los factores, José? Los factores, muchachos, vienen a ser el capital y el L, pues, y su productividad, ese adicional que ellos dan, entonces se va a agregar aquí. Si bien es cierto, nosotros lo conocíamos como tecnología, ¿sí? ¿Recuerdas? Esto se le conocía como la tecnología. Pero, aquí vamos a tener una pequeña aclaración. A eso que conocíamos como tecnología, chicos, aquí pueden entrar absolutamente todos los factores que permiten que aquí pueden entrar cualquier cosa que permita que tu economía sea más productiva. La educación, por ejemplo, la tecnología también. ¿Qué más pueden entrar, José? El aumento, no sé, que haya una mejor gestión en el país. O sea, la productividad de factores, muchachos, va a depender de otras cositas que aquí te las he añadido. Miren, aquí yo les he añadido. Este es un documento del BCR, pero hay cositas que quiero que sepan de aquí. Primero, te había dicho lo siguiente para que recuerdes, que la variación de lo que viene a ser tu nivel de producción depende de lo que es la variación de tu tecnología, más la variación de lo que viene a ser el número de capital, más la variación del número de trabajadores, donde este amiguito de aquí representa esto. Voy a ponerlo ya. Este amiguito de aquí representa la acumulación de los factores de producción. Esto es el A, mientras que este amiguito de aquí representa el PTF, que es la productividad total de los factores. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál me sirve más para mi economía? Te cuento. Esto es el B, ¿ya? Esto es el B. Aquí están bien señalados. El gran problema, muchachos, es que si tú terminas creciendo, imagínate solo capital, esto presenta rendimientos decrecientes, pues. Así que a largo plazo eso no te va a servir. No te va a servir para incrementar tu nivel de producción a largo plazo. Entonces eso es un poco limitado. En cambio, si tú haces crecer tu productividad total de los actores, esto sí es recontra bueno, pues, porque esto no tiene límites, esto no presenta unos retornos marginales, bueno, unos rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Quienes sí presentan ello vienen a ser si tú utilizas este factor o el otro. Por lo tanto, aquí te dice, mira, una mayor acumulación de factores de producción, si bien es cierto, te ayuda a crecer la economía, pero es un poco limitado hacerlo de forma permanente porque esto presenta rendimientos decrecientes. Sin embargo, si es que tú tienes una mayor productividad total de los factores, eso es mejor. Ahora, la productividad total de los factores, como te había dicho, es las condiciones que tienen en sí los trabajadores, el espacio, el nivel de educación, o sea, otros factores adicionales muy allá de solo tener capital y trabajadores. Son otros factores adicionales. Por eso te dice productividad total de los factores, significa todos los añadidos que los factores están recibiendo para que sean más productivos, para que sean más eficientes. ¿Y como que tenemos? Mira, en principio, te comento. Si es que nosotros hablamos de políticas que en el examen te pueden pedir, ¿no? ¿Qué políticas podemos implementar para mejorar la productividad total de los factores en el Perú? Aquí están, mira, las políticas están orientadas a generar lo que vienen a ser ganancias de productividad a través de políticas que fomenten mayor innovación, mejor calidad de vida, mayor eficiencia en la economía, más y mejor infraestructura, la flexibilidad de un mercado laboral, la reducción de la informalidad laboral, o sea, todas estas condiciones, si bien es ciertas, son varias, pero las principales que tú debes recordar, por ejemplo, pueden ser educación, más educación y aumentar lo que viene a ser la tecnología, ¿no? Entonces, sí, eso, mayor innovación y, por ejemplo, yo te aconsejaría estos dos. Si no te acuerdas de todo, este de aquí, educación y mejor calidad ok. Mejor calidad de educación y también mayor innovación. Sí, te puede ayudar. Entonces, con estos factores tú vas a permitir crecer lo que viene a ser tu productividad total de los factores. Y así tu economía va a crecer a largo plazo. Hay cositas adicionales. Por ejemplo, aquí te dejé lo que era el informe del BCR. Algunos le han dejado esta lectura para que tengan presente cómo el BCR está actuando a final de cuentas. Y aquí, mira, incluso el BCR te menciona qué factores está usando actualmente o a qué se deberían dar interés para el crecimiento de la productividad en el Perú. Entonces, aquí, por ejemplo, la educación, la salud, la infraestructura, la tecnología, entonces estos factores van a permitir que se consiga lo que es una mayor productividad total de los factores. Entonces, hay dos vías de crecimiento, no te olvides. ¿Cuál es una de las vías? Una de las vías es por los factores de producción, que eso se le conoce como el efecto transpiración, ¿ok? El efecto transpiración, porque es lo que tus factores están haciendo como tal, es por donde se están sacando quizás el esfuerzo, donde donde están sudándola prácticamente, pero muy aparte de eso, si tú agregas a tus factores de producción una mejor calidad para que ellos puedan ser más productivos,
entonces también aumenta el PTF y eso aumenta también tu nivel de producción. ¿Y qué más conviene, José? ¿Aumentar los factores de producción o aumentar mi productividad total de los factores? Conviene aumentar la productividad total de tus factores porque esto no va a presentar rendimientos decrecientes. Entonces, los exámenes que te han dicho de los dos últimos exámenes. En el siguiente gráfico se refleja la historia económica de un país sudamericano. Sobre los temas vistos en clase de crecimiento económico, se puede decir que el patrón de crecimiento del país del 2013 al 2022, comparado con la historia, ¿qué políticas recomendaría para generar mayor crecimiento? De acuerdo con Solow, ¿qué recomendaciones daría? Entonces, te están diciendo, mira, te están presentando el PTF, el capital y lo que viene a ser el empleo. Y eso es prácticamente lo que hemos trabajado aquí, mira, date cuenta. ¿Qué está pasando? Está pasando que si bien es cierto, mira, mi capital, mi empleo están reduciéndose, el que se está reduciendo mucho más es este. Y estamos teniendo un PTF negativo. ¿Eso qué significa? Y significa lo siguiente, que si tu productividad de los factores es 50%, tu PTF ya ni siquiera va a ser positivo, sino va a ser, por ejemplo, de menos 10%. Entonces, ¿cuánto te va a salir tu nivel de producción? Te va a salir igual a un 40%. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Es recontra malo. Significa que tus instituciones están yendo de lo peor a lo donde ya no hay nombre para eso. Entonces, de esta situación, muchachos, lo que tú debes hacer es qué tipo de políticas. Justamente las políticas que te he mencionado aquí, José, ¿sabes qué? Hay que meterle más educación, hay que meterle más tecnología y justamente políticas que, por ejemplo, el BSR te comunica. Si es que en el examen te piden, oye, ¿sabes qué? Justifícame un poquito con el BSR o cómo lo puedes ver, prácticamente ya está reescrita tu respuesta de examen, ¿ya? Y por ahí también te he dejado lo que es un plus, un adicional, por si te sirve. Recuerda que la transpiración comprende lo que viene a ser la producción de Cayel. Cayel, eso es transpiración. Mientras que la inspiración ya involucra lo que es el PTF, ¿no? Sí, no te olvides, inspiración ya eso es el PTF como tal. Por lo tanto, bueno, ¿qué se puede decir del patrón de crecimiento del país comparado con la historia? Nosotros podemos decir que si bien es cierto el capital y el empleo se van reduciendo, lo que no se está cayendo como tal viene a ser el PTF. O sea, el PTF se ha caído de mal en peor. Sí, esto es el que se ha caído peor. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Arreglar el capital, arreglar el empleo, arreglar lo peor, pues muchachos. ¿Y quién se ha ido de picada? El PTF. ¿Y qué políticas? Son las políticas que te he mencionado ahí abajo. Puedes escribir, oye, ¿sabes qué? Podemos aplicar esta política, la otra. Si te acuerdas, tres, cuatro políticas están genial, pero las principales, tecnología, bueno, eso se relaciona mucho a innovación, puedes meter salud, puedes meter infraestructura, puedes meter educación, ¿se entiende? Eso va a mejorar lo que es tu productividad total de los factores porque les brinda mejores condiciones para que también ellos puedan ser más productivos como tal. Ujú. Ya, y eso es prácticamente la respuesta. Ah, ya, ¿qué más te dice? ¿Qué políticas recomendaría? De acuerdo con el crecimiento de Solo, ¿qué recomendaciones daría? Al menos dos y justifique. Bueno, si ya quieres hablar un poquito de Solo, ahí en Solo, por ejemplo, lo que tú vas a hacer es, si tú recuerdas que tú tenías tu gráfica, ¿verdad? Tú tenías aquí lo que es tu nivel de producción y aquí tenías tu tasa de ahorro. Entonces, de aquí salía lo que era tu capital en estado estacionario, ¿verdad? Si tú estás, por ejemplo, si tú estás aplicando mayor educación, lo que va a crecer, muchachos, es ambas rectas. Estas dos van a terminar creciendo. ¿Por qué? Porque vas a tener mayor PBI per cápita, pero a la vez de tener un mayor PBI per cápita, lo que va a terminar sucediendo es que tú también vas a tener, aquí lo voy a pintar de otro color, ¿ya? Vas a tener un mayor PBI per cápita, pero también vas a tener un mayor ahorro, pues. Entonces, como tienes mayor en ambos, tu capital en estado estacionario, ¿qué le va a pasar? Tu capital en estado estacionario también va a terminar aumentando, ¿sí? Entonces, esto resultaría algo así, ¿no? Ujú. ¿Ok? Esto ya si quieres argumentar con solo también, ¿no? Por ejemplo, tu capital en estado estacionario sería esto, KSS, que viene a ser esto aquí, y esto es solo mi nivel de ingreso, ¿no? Aquí está mi nivel de ingreso y aquí está mi nivel de ahorro. Ujú. Y antes antes me encontraba aquí en este capital de estado estacionario, ¿no? Conclusión, eso, si te piden adicionalmente dibujar la gráfica del solo. Si no te lo piden, únicamente tienes que justificar con políticas que te ayuden a conseguir la mayor productividad, que vienen a ser las que hemos mencionado abajo. O sea, prácticamente solo es recordar políticas y entender qué es la productividad total de los factores y ya, eso es todo. Ahora mira, lo mismo, con otra preguntita. Aquí, bueno, si tú aumentabas lo que era la variación de la o tu productividad total de los factores, eso significaba entonces que tu PBI per cápita se iba a terminar expandiendo. En consecuencia, ¿qué iba a pasar? Iba a terminar pasando que tu nivel de ahorro iba a terminar aumentando, en consecuencia tu capital en estado estacionario iba a terminar creciendo, ¿no?
Ujú. Muy bien, otra preguntita que viene en el 2020, por ejemplo, te dice, el siguiente gráfico te muestra un ejercicio de contabilidad de crecimiento realizado por el BID en el documento de cómo acelerar el crecimiento económico y fortalecer la medida, o que te está presentando en Perú. Y nuevamente te está diciendo lo mismo, mira, te está diciendo que el crecimiento del PBI viene a representar prácticamente lo que es a esta altura, ¿verdad? Y lo que viene a ser, claro, el PTF te dice lo rojito, el capital, el trabajo, o sea, te está dando prácticamente lo mismo de acá, te está dando esto igualito. Ujú. Entonces, vamos a analizar qué es la situación que nos están planteando aquí. En el gráfico es muy claro que la principal fuente de crecimiento económico peruana ha sido la acumulación de factores. Te está diciendo, la acumulación de factores ha sido el principal factor, ¿no? La acumulación de factores. Claro, mira, tú estás viendo que estos te han permitido un crecimiento y estos también. La productividad total de los factores, José, eso es lo rojito, mira, y si tú te das cuenta, aquí estaba en negativos y aquí, por ejemplo, está en positivos, pero es muy pequeño. Entonces, ¿qué desafíos plantea esta forma de crecimiento? Recuerda que los factores de crecimiento, si tú creces por aquí, es muy limitado. Es muy limitado, ¿ya? En cambio, esto viene a ser el PTF, la productividad total de los factores. Es muy limitado crecer con esto. ¿Por qué? Porque tiene los rendimientos decrecientes. Los rendimientos decrecientes, mientras que si nosotros analizamos por el otro lado qué tipo de políticas podría impulsar el crecimiento del PBI potencial, cuando nos habla PBI potencial es simplemente el PBI que nosotros esperamos que crezca, ¿no? El PBI potencial es como que, oye, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo es la proyección? Es lo normal que debería crecer, pero ese crecimiento es simplemente como PBI, para que no te lo que es. Ya eso de PBI potencial lo vamos a estudiar más adelante, para la PC3 estudio. Pero en palabras muy sencillas, vuelo como un PBI. Es como el crecimiento ideal de la economía del Perú. Eso es el PBI potencial, lo que debería crecer óptimamente. Entonces, ¿qué debemos impulsar para que haya un mayor crecimiento a largo plazo? Eso es PBI potencial, ¿no? Un crecimiento a largo plazo, una proyección buena. ¿Qué debemos hacer? Entonces, la solución es aumentar esto, pues. Tenemos que aumentar esto. ¿Y cómo aumentamos? Aquí están las políticas. Entonces, eso, muchachos, eso es prácticamente todo. Aconsejo que puedan leer esta última hojita, un breve repaso estos dos, y esto aquí solo era una breve introducción, ¿no? Un poquito de explicarles qué es efecto de respiración y efecto de inspiración. Así que cualquier cosita, encantado de apoyarlos y nos estamos viendo ya seguramente en las futuras sesiones. Cuídense, muchos éxitos en su evaluación.